de los 171 proyectos que han sido presentados por parte de la Secretaría Técnica a consideración del OCAD Paz. Hubo varios pronunciamientos. En el primer pronunciamiento, en respuesta a una propuesta que yo presenté, acordamos que íbamos a atender la aprobación, como lo hemos venido haciendo en el pasado, en el orden en que iban llegando, teniendo en cuenta como orden de llegada el del visto bueno. Esa decisión inicialmente había sido aprobada, pero como lo referiré en un momento, después fue reversada. Hubo una segunda propuesta por parte mía también, en el sentido de que nos pronunciáramos solamente en viabilización sobre aquellos proyectos para los cuales iban a alcanzar los recursos, en la medida en que para aquellos que no, digamos, queden viabilizados y no sean aprobados, tiene una consecuencia negativa en el sentido de mantenerse dentro de esta instancia. Esa propuesta que presenté fue votada de manera negativa por el vértice de municipios y por el vértice de gobernadores. Después de esto, hice una propuesta para que un número de proyectos que están dentro de esos 171 proyectos que habían sido, por decirlo coloquialmente, glosados por parte de la Contraloría y para los cuales no se había recibido la ratificación del concepto de parte del ministerio respectivo, esos no fueran tenidos en cuenta, en razón a que esa había sido la decisión del OCAD Paz en la última sesión, la que realizamos en Cúcuta. Esa propuesta mía fue evaluada y derrotada. Los vértices de gobernadores y vértices de alcalde votaron para que sí fueran tenidos en cuenta. Luego esos están siendo tenidos en cuenta en este momento. Después de eso, pasamos a mirar, en la medida en que es evidente que los 171 proyectos superan en cuantía los recursos que la Secretaría Técnica nos presentó, cuál sería el orden en que deberían evaluarse esos proyectos. Yo recordé al OCAD Paz que ya habíamos tomado previamente en esta misma sesión la decisión de hacerlo en orden de llegada, y expuse las razones. Frente a ello, los vértices de gobernación y de alcaldías manifestaron que no estaban de acuerdo. Hicimos una suspensión y se presentaron dos propuestas que están en textos escritos para que podamos verificarlos tal como fueron propuestos y votados. De un lado estaba mi propuesta en el sentido de que, por las razones que expuse en su momento, dentro de las cuales resalto las normas constitucionales que lo respaldan, las normas legales que lo respaldan, la equidad, el hecho de que así ha venido actuando el OCAD Paz en los 2 años que llevamos trabajando, lo hiciéramos de acuerdo a un orden de llegada. La gobernación y las gobernaciones y las alcaldías presentaron una propuesta en donde se variara para que primero se evaluaran, tuvieran en consideración todos los proyectos del sector transporte, y después de eso el resto en el orden alfabético en el cual aparecen los pilares. Las dos propuestas fueron votadas. Yo voté por la que había presentado, gobernaciones y alcaldías votaron por la que habían votado.
Luego, no obstante que no estoy de acuerdo, como corresponde, procedimos a hacer el análisis de los proyectos en una versión 1:1. El primer proyecto que se tuvo en cuenta era el que aparece como primero en el orden de llegada del sector de transporte. Yo voté de primero y lo voté positivo. Ese proyecto fue votado de manera negativa por parte de las gobernaciones y las alcaldías, razón por la cual se tuvo como rechazado. Pasamos al segundo proyecto y ese proyecto fue votado positivamente por parte de los tres vértices. En el momento en el cual se hizo la votación negativa por parte de las gobernaciones y las alcaldías, yo pregunté cuál era la razón. Solicité que hubiera que dejáramos expresa la motivación del acto que lo justificaba, ante lo cual, de manera somera, el representante de la gobernación dijo que consideraban que tenían suficiente autonomía y discreción para hacerlo sin necesidad de justificar más las razones. Eso, representantes de la Procuraduría, es, digamos, como un grosso resumen de lo que han sido hasta ahora estas arduas horas de trabajo en pos de lo que nos une a todos, que es beneficiar a las regiones y que los recursos vayan a financiar la satisfacción de las necesidades planteadas por las comunidades. Creo que alguien me está pidiendo la palabra. Sí, presidente, desde la Secretaría Técnica, solamente para hacer una aclaración a la información que usted acaba de dar, y es que en la discusión de ayer solo alcanzamos a pasar por el primer proyecto, por el proyecto de convención. Fue el único que se votó y que fue votado como usted lo indicó, 2 votos negativos y 1 positivo de su parte. Al siguiente ya no alcanzamos a tomar decisiones sobre ese proyecto. Perfecto, muchas gracias por la precisión. Entonces, pues lo que nos correspondería ahora es pasar a mirar pues el segundo proyecto. Muchas gracias, secretario. Claro, presidente. Yo, presidente, le pediría la palabra antes de entrar en la votación para, digamos, hacer algunas consideraciones con el ánimo de que los integrantes del OCAT, algunas información reiterada, información que quiero o que queremos que tengan, digamos, presente al momento de tomar las decisiones, que estas decisiones sean informadas y que todos tengamos muy claro cuáles son las consecuencias, digamos, de cada una de estas decisiones. Entonces, presidente, lo primero es que ayer hablábamos, y esto es reiterado, esta sesión del OCAT Paz es una sesión particular porque nos encontramos, digamos, en el momento en que los recursos del OCAT se están agotando. Como se les mencionó ayer a los integrantes del OCAT, hoy tenemos un saldo disponible para aprobación de 919.000 millones, mientras que, de acuerdo con la decisión que ya se tomó ayer de viabilizar 189 proyectos, esos 189 proyectos tienen un valor total de 2.6 billones de pesos. Sumado a esto, pues los recursos futuros del OCAT Paz son limitados. Recordemos que este año hemos aprobado los proyectos con cargo al adelanto que se autorizó del OCAT Paz.
adelanto del 70% de los recursos del OCAT, eso es lo que ya nos gastamos. Luego, lo que vendrían para los bienios posteriores solamente sería una apropiación del 30% de las regalías de ese bienio, y si estamos pensando en el bienio 2023-2024, estaríamos hablando de unos 200 a 300 mil millones de pesos, y vamos a dejar proyectos viabilizados por más de 1 billón de pesos sin aprobar. Adicionalmente, también reiterar que los recursos con los que se aprueban, o los recursos del OCAT-PAS, fueron asignados constitucionalmente. El OCAT-PAS no puede tener una fuente de financiación diferente a la que la definió la Constitución. Por lo tanto, no hay una posibilidad de retanquear el OCAT-PAS con otros recursos, es decir, lo que hay es ese 30% que no adelantamos de los recursos de las vigencias futuras, y eso para que lo tengan muy claro, porque con recursos del OCAT-PAS claramente no se van a poder aprobar los proyectos que van a quedar que quedarían viabilizados sin aprobación. Adicionalmente, si dejamos proyectos viabilizados sin aprobación, como se les indicó ayer, estos tienen, digamos, una condición especial, y es que como ya fueron viabilizados por este OCAT, la única forma que tendrían las entidades ante el panorama de recursos que les acabo de exponer para financiarlo con un recurso diferente al de OCAT-PAS, sería tramitar un ajuste de la fuente de financiación ante este mismo OCAT. O sea, cada uno de esos proyectos, si los municipios o las entidades territoriales deciden continuar, digamos, con sus iniciativas con otra fuente de recursos, nos va a llegar a nosotros mismos a esta instancia para que aprobemos los ajustes y le podamos dar trámite con las otras entidades y sus recursos. Esto adicional a que, como les dije, eventualmente 200, 300 mil millones de pesos en el 2023, pero para vamos a solicitar a los demás integrantes que voten por reabrir la votación de ese proyecto. Señor gobernador, ¿podemos de acuerdo. De acuerdo. Presidente. Positivo. Entonces vamos a volver a someter a consideración la votación del señor. Sí, sí, pero es solamente la votación de todos. Vale. La votación del proyecto 11758 del municipio Murindo, Antioquia, por 2.601 millones. Alcalde, ¿su voto? Secretaria, qué pena, muchas gracias. Es negativo. Gobernador. Negativo. Presidente. Muchas gracias. Este proyecto corresponde con una iniciativa PEDET. Adicionalmente a esto, es de un municipio que está dentro de una subregión que ha sido, digamos, cuyas características ya he descrito anteriormente. Estamos hablando de un esfuerzo de por lo menos dos departamentos. Estamos hablando de un trabajo en donde lo que se está evidenciando es la visión de largo plazo, toda vez que cumple con la totalidad de los requisitos. Creo que legalmente estaríamos impedidos de decir que no, y mi voto es positivo. Gracias, presidente. Seguimos con el proyecto 12401, el Paujil Caquetá, por 11.935 millones. ¿Su voto, señor alcalde? Negativo, secre. Gobernador.
Negativo. Presidente. Positivo. Gracias. Siguiente proyecto. De igual forma, les informamos que este proyecto no puede ser, no debe ser puesto a consideración teniendo en cuenta que supera la disponibilidad de recursos para el sector transporte en la Bolsa de la Asignación para la Paz. ¿Están de acuerdo en que no se considere este proyecto para aprobación? Señor alcalde. De acuerdo, secre. Gobernador. De acuerdo. De acuerdo. No superan. De acuerdo. Presidente. De acuerdo. Gracias. Siguiente proyecto, 10465 del municipio Novita Chocó por 1.621 millones. Alcalde, ¿cuál es su voto? Negativo, secre. Gobernador. Negativo. Presidente. Positivo por las mismas razones que expresé para otro proyecto de Novita, con mayor razón, porque siendo dos proyectos, la restricción a la cual estamos exponiendo el municipio pues, es aún más grave. Gracias. Les voy a pedir unos minutos para revisar un tema en nuestra organización de los proyectos. En los altos.
Presidente, buenas tardes. Noches, Noches. gobernador. Buenas, aquí estoy. Un gol. ¿De quién? ¿De Brasil? Yo sé. Vean acá, la nervio. Estábamos, gobernador, alcalde, presidente, estábamos haciendo digamos, el balance en este momento de la aprobación de los proyectos. Alejandra, ¿puedes poner la base otra vez para poder ilustrar lo que está pasando en este momento? Llevamos 8 proyectos aprobados por 193.872 millones del sector transporte. Con la decisión que con el proyecto que acabamos de llevar a decisión, se agotan los proyectos del sector transporte, que eran los que estaban definidos como primera prioridad en la propuesta que fue acogida ayer por el local, en la propuesta de aprobación. Esto quiere decir que en este momento nos queda un saldo de 19.938 millones que pueden seguir que en este momento nos queda
cuales yo propondría que haya cambio de ejecutor, y en esos casos, en todos los casos, el cambio es para que el ejecutor sea el municipio. Eso quiere decir que en la gigantesca mayoría de los proyectos que aprobamos, yo por lo menos estaría de acuerdo en que el ejecutor sea quien quedó propuesto. Quisiera ver si digamos, al alcalde y al gobernador les parece adecuado que miremos qué han pensado ellos, y si tuviéramos coincidencia, pues que solamente revisáramos uno a uno aquellos en donde estamos pensando que el ejecutor no sea quien originalmente se propuso, y que en los otros casos aprobemos en bloque los que fueron propuestos. Alcalde, gobernador, pues el presidente acaba de hacer una propuesta y pues en ese sentido esperamos su opinión al respecto. Estamos de acuerdo con que los electores sean los municipios. Así es, donde el municipio se propone como ejecutor que sea el municipio, y donde el municipio propone que sea un ejecutor de otra entidad, lo miramos uno a uno. ¿Estamos de acuerdo? Les armamos un bloque. Sí, Sí. si nos dan 10 minutos, yo, digamos, lo miramos con la Secretaría para poder mostrarles los que, en los que es el municipio, digamos, creo que no tenemos observación en ninguno. En los que no es el municipio, tenemos observación solamente en algunos. Entonces, si nos dan 10 minutos, 15 minutos para que mi equipo trabaje con la Secretaría y podemos hacerle esa presentación a ustedes. De acuerdo. Son ejecutores diferentes. Vale. Entonces vamos a proceder a la revisión.
108.86 mesetas meta, 146 departamento de Sucre, les estoy leyendo los ejecutores propuestos, 109.09 municipio de Palmitos, 101.76 municipio de San Miguel Putumayo. Secretaria, por favor, recuérdame qué aparece ahí como propuesta del Pajuil. Lo mismo, ejecutor e interventoría municipio de Pauquín, por eso está en este listado. Es que tengo un correo del 9 de noviembre del alcalde donde solicita a la Secretaría que el ejecutor sea Foncolombia. El corte se hizo el 9 al mediodía, si llegó después del mediodía no entra, y eso fue de los que llegó después del mediodía. ¿Gobernador? Sí, gobernador, nosotros hicimos cortes de solicitudes para correos el 9 a las 12 del mediodía. Las otras solicitudes que han venido llegando, porque hoy siguieron llegando, teniendo en cuenta que ya era un corte que se había establecido en la Secretaría y que ya habíamos iniciado la sesión, esas solicitudes no se incluyeron. Llegó a las 3:56. Sí, señor, el corte se hizo a las 12 del mediodía. Fue una solicitud del alcalde para tener en cuenta el cambio de ejecutor a Foncolombia, por favor. No, Lo que pasa es que hicimos el corte a mediodía, a las 12. Y entonces sugerimos a Foncolombia para ese proyecto. Se pone a consideración, entonces de una vez ponlo a consideración y lo cambiamos. ¿Sí? Vale, entonces, la idea inicial era votar esto en bloque, pero pues vamos a ir por los... no, eso, pero no lo cambio. Sí. Ah, bueno. Serían 23 proyectos. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Voy a terminar de leer los proyectos y las entidades propuestas, y si hay alguna otra observación, la hacemos. Si no, votamos los 23 e incluimos este de Paujilca que está en el otro paquete de proyectos. ¿Les parece? Alcalde, gobernador. Pero el 9 de noviembre, entonces están pidiendo retirarlo del bloque, porque con un fondo. Alcalde, gobernador, presidente, les proponía leer hasta el final la lista y... De acuerdo, secre, de acuerdo. ¿Entienden? Retirar y decidirlo en el otro bloque. Vale. Entonces íbamos en el 101.76, municipio de San Miguel Putumayo. Por favor. Sí, ¿qué hacemos? Digamos el primero que fue Paujil. No, ya vamos en el 101.76. Baja, por favor. Pero, secretaria, en los que el proponente, que sea municipio o departamento, es el mismo ejecutor, todos estamos de acuerdo en que ese sea el ejecutor, ese basta con que nos lo proyecte y lo aprobamos.